Ahora sí, ahora estamos en vivo. Bueno, quiero agradecerles, en primer lugar, que hayan recibido la invitación, que hayan aceptado la invitación. En realidad, creo que esto es un tremendo, una tremenda oportunidad de poder conversar con tres personas que tienen un conocimiento muy acabado de lo que está sucediendo hoy día en tema Sename, o ex-Sename, o lo que vaya a ser. Y quiero presentarles primero quiénes son. Esta va a ser una conversación es una conversación profundamente política, si bien no partidista, pero sí política en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque estamos jugándonos un poco cuál es la visión, cuál es la manera en que políticamente nosotros estamos trabajando eh, para para establecer un sistema de protección especializado a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y en ese sentido se juega lo político. Antes de seguir con eso, les voy a contar quiénes están. En primer lugar, yo no sé si ven exactamente igual que yo la pantalla, pero está Carol Baum. Carol Baum es subsecretaria de la niñez. En nuestro país es la primera subsecretaria de la niñez, es la persona que está liderando este proceso. Es un cargo nuevo, una subsecretaría nueva, eh, sería más o menos como el ente rector, por lo menos intermedio, entre que no existe todavía un ente rector más grande, quizás más robusto, ella nos contará. Y ella ha estado hace mucho tiempo trabajando en temas de derechos de la niñez y ha liderado también el proceso de creación de esta ley que reemplaza al Sename por un nuevo servicio de protección especial. Está también Blanquita Honorable. Bueno, Carol es abogada, tiene mucha experiencia en políticas públicas, se ha dedicado a la investigación académica y has trabajado también en el gobierno antes, ¿no, Carol? Sí, así. Bueno, Blanquita, ella es psicóloga de formación inicial y ha trabajado mucho tiempo también en protección especial de la niñez en distintos organismos de la sociedad civil y también públicos, ¿no? No sé si tú también hiciste clínica un tiempo, te has dedicado más que nada eh, a las políticas públicas. No, se ha hecho psicología social Perfecto. Bueno, con información, sí. perfecto. Y Francis Valverde, ella de formación inicial es bióloga, profesora, tiene un magíster en derechos humanos y un doctorado en experiencia de lucha por los derechos humanos y derechos especialmente de la niñez, con quien hemos además estado trabajando codo a codo desde el bloque por la infancia y otras instancias que hemos ido inventando, creando y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Para mí es un honor estar con ustedes tres, ¿no? Con ustedes tres, la verdad es que poder compartir esta plataforma y escuchar, no sé, pedirles también como que ojalá hay muchos conocimientos técnicos que nosotros tenemos que comprender, pero también hay conocimiento que deberíamos bajar para la comprensión y para la discusión. Aquí queremos problematizar de manera seria, responsable, eh, no sé, humana y políticamente comprometida en el sentido más amplio de la palabra, no en el sentido partidista, sino en el sentido de un horizonte político que estamos construyendo. Probablemente estamos en uno de los momentos más claves políticos de los últimos, por lo menos, 40 años de nuestro país y hacia adelante no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con este momento clave, ¿no? Donde podemos repensar, tenemos derecho a repensar la manera la manera en que nosotros generamos, creamos y establecemos políticas públicas, y en especial las políticas públicas de la niñez. Como una breve introducción, estamos en un momento en que se está votando
una ley muy importante que ha sido la ley como conocida como la que divide el Sename, ¿no? Probablemente ahí hay algunas precisiones que hay que hacer porque no es exactamente solamente que divida el Sename, sino que crea un servicio especializado de protección de la niñez y otro servicio de responsabilidad penal que se hace cargo de los adolescentes que han generado, que están bajo responsabilidad penal adolescente, ¿no? Y es una ley que se está votando, que es muy probable, es inminente que sea aprobada y que de aquí a un tiempo hay que crear también hay que crear un reglamento, hay que hacerla real, ¿no? El paso de la ley a la realidad falta bastante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay algunos cambios estructurales, hay algunos que dicen que no son tan estructurales. Yo mismo he estado involucrado entre comillas, polémica, o yo tengo un posicionamiento, pero una posición muy clara, pero en este momento me gustaría poder dejarlas hablar a ustedes. Y perdonen que me haya extendido en la introducción, y me gustaría ahora, bueno, también quizás siempre se me olvida eh, pero nosotros somos de Fundación para la Confianza. Mi nombre es José Andrés Murillo, soy director ejecutivo. Vengo del mundo más bien de la filosofía, de la academia, pero hace ya varios años que estoy dedicado a la acción desde la fundación. Así que ahora me gustaría comenzar con Carol, preguntarle a Carol, subsecretaria, eh, a cargo, a cargo de esta nueva institución, ¿no? Y ley que yo sé que no sé, como has trabajado muchísimo, te has quemado las pestañas intentando crear una ley. Yo, en primer lugar, y siempre lo he dicho, yo sé que los esfuerzos son tremendamente comprometidos y honestos. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, y una conversación muy profunda que tuvimos la semana pasada con Blanquita, en el que dijimos, hay cosas a las que estamos de acuerdo y hay cosas que nos entendemos mal, ¿no? Y es súper importante saber en qué estamos en desacuerdo, en qué estamos de acuerdo y en qué hay malos entendidos, ¿no? En el fondo hay solo una realidad en la que podemos entenderlo de manera distinta y podemos decir como la verdad es que esta es la verdad, y ante esa verdad o ante esa realidad podemos tener un acuerdo o un desacuerdo, pero tenemos que saber exactamente qué es, y por eso le doy el paso a Carol para que nos explique qué significa esta nueva ley o esta ley que está en discusión, cuál es la visión estructural, o cuáles son las bases, cuáles son los andamios que se está generando a partir de esta ley que crea un nuevo servicio de protección especial a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Carol. Muchas gracias, José Andrés. Gracias por la oportunidad para poder nosotros también contar esto que ha sido tanto, este proyecto que ha sido de tanto trabajo y esfuerzo, no solamente por nosotros o por el equipo de la Subsecretaría de la Niñez, sino que ha involucrado a cualquier cantidad de personas. Como algunos de ustedes sabrán, han pasado 9 años desde que en el 2011, con la Blanquita también, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se presentó por primera vez un proyecto que efectivamente era un proyecto que separaba en dos el Sename, en dos servicios, uno de protección y otro de reinserción social juvenil. Y lo que pretendía era cambiar efectivamente el foco de lo proteccional o de los niños vulnerados que iban ahí al Ministerio de Desarrollo Social, Mideplan en esa época, y cambiar el foco punitivo del sistema del actual Sename en materia de juvenil, a un foco no, de lo punitivo a reinserción social juvenil. Y eso ingresó ese proyecto en el año 2011, no avanzó mucho. Posteriormente, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se retiró ese proyecto y se presentaron dos nuevos proyectos. Ya no era un solo proyecto, o sea, no era una división del Sename, sino que era la creación de dos nuevos servicios, uno a cargo de protección y otro a cargo de reinserción social juvenil. El de reinserción social juvenil fue un proyecto bastante valorado por la opinión pública, los expertos,
sociedad civil, y ese es el que se mantiene actualmente en tramitación. Fue ingresado al final del segundo gobierno de Bachelet. En cambio, el de protección fue bastante más criticado. Tuvo muchos comentarios respecto a cosas que se podían mejorar. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos en el actual gobierno del presidente Piñera es, cuando asumimos, tomamos el proyecto que habíamos hecho en el primer gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Bachelet, tomamos ambos, nos hicimos cargo de las críticas, recogimos lo mejor de cada uno, y así lo pusimos también en el mensaje, además de 40 de las 94 medidas del Acuerdo Nacional por la Infancia, la opinión de la sociedad civil, de los expertos, de los académicos, de una ISEF y otros organismos internacionales. Y lo escuchamos en al menos 3 oportunidades. Yo agregaría una cuarta, porque durante el proceso de construcción del programa de gobierno también escuchamos a gran parte de estas personas. Pero antes de ingresar al proyecto, que esto fue durante el Acuerdo Nacional por la Infancia y también posteriormente cuando estábamos redactando propiamente tal el proyecto, después en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es que tuvimos amplias sesiones, larguísimas sesiones en ambas instancias, en que recibimos todos los comentarios, críticas, sugerencias. Por lo tanto, fue un proyecto que además fue construido en conjunto con la oposición, porque como ustedes saben, hoy día, actualmente nosotros como Chile Vamos, como gobierno, no tenemos ninguna mayoría en ninguna comisión ni en ninguna parte. Por lo tanto, todo lo que se ha consensuado hasta ahora ha sido efectivamente producto de un consenso. Nunca ha podido ser impuesto por nosotros, porque la verdad es que no teníamos los votos para eso. Y así, en la Cámara de Diputados, con gran aporte realmente reconocible de los diputados de Chile Vamos, pero también de Gabriel Boric, Matías Walker, el diputado Soto y el diputado Zafirio, que también en algunas cosas obviamente que estaban en contra de nuestras propuestas, pero que construimos un consenso para llegar con un buen proyecto al Senado. Y era el Senado, con la participación permanente de la senadora Jimena Rincón y el senador Carlos Montes, se construyó este proyecto durante ya casi 2 años. A nosotros nos parece que casi 2 años de tramitación para un proyecto de este nivel de urgencia es demasiado, porque hemos trabajado con urgencia y con consenso y con seriedad. Sin embargo, ya sabemos todo lo que ha pasado y tenemos que empezar a implementar. Y como lo que decía José Andrés, estamos totalmente de acuerdo. Una vez que se publica esta ley o se promulga esta ley, se promulga y se publica, tenemos que empezar la implementación, que tenemos hasta 1 año de vacancia para comenzar el funcionamiento. Y ojalá fuera un reglamento el que tenemos que dictar, sino que tenemos que dictar alrededor de 15 reglamentos. Entonces, la verdad es que es mucho trabajo la implementación de esto, porque todo tiene que tener protocolos y reglas de funcionamiento, porque si no, no va a funcionar bien. Carol, ¿sí? si te puedo hacer una pregunta. Sí. Me gustaría, ¿qué opinas tú o qué dirías tú, cuál es tu primera sensación? ¿Cuál es si pudieras describir así en 15 segundos, son los colores más importantes de este proyecto para ti? ¿Qué significa exactamente? ¿Cómo lo describirías tú si tienes que ir, por ejemplo, no sé, a otro país y contarle a la gente cuál es el sistema que están promoviendo con esta ley? ¿Cuál serían los 3? Mira, te voy a decir como 9 cosas fundamentales. Rápido, te voy a decir 9 cosas rápidas y fundamentales. En primer lugar, no es que se divida el Sename y que este proyecto de ley lo que haga es dividir el Sename en 2 y nada más. Eso no es así. El Sename se termina, se crean 2 nuevos servicios. Que el servicio actual de protección esté en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se preocupa de los grupos vulnerables, es un cambio sustancial. No tiene por qué los niños vulnerados están en el Ministerio de Justicia, porque eso de partida ya como que los culpa de algo, digamos, porque sabemos que los niños vulnerados y vulnerables, efectivamente, culpabilidad ninguna, ¿cierto? Por otra parte, cambio sustancial, que incluye como sujeto de atención desde el objeto a los niños y sus familias. ¿Por qué? Porque sabemos que no sacamos nada con trabajar con un niño que ha sido vulnerado, si no trabajamos con su familia, que fue o la que lo vulneró o permitió esa vulneración inculpablemente. No estamos diciendo que por culpa o nada, pero en el fondo es imposible
recomponer una relación familiar o el vínculo si es que no hay trabajo con la familia. Con foco especial y a lo largo de todo el proyecto en interés superior del niño y reparación y restitución de derechos. Es decir, que todo lo que se haga tiene que estar enfocado en reparar la vulneración y la restitución de sus derechos, niños como sujetos de derechos. Por otra parte, es un servicio altamente descentralizado, lo que nos va a permitir adecuar y flexibilizar las intervenciones de los niños con pertinencia territorial y cultural y con coordinación intersectorial. Esto, en términos simples, hoy día son los niños que se adaptan a la oferta que hay, a los programas que hay. Lo que nosotros queremos es que los programas sean los que se adapten a los niños. Y por eso también hablamos de pertinencia territorial y cultural, y además por eso tiene muchas más atribuciones los directores regionales que el nivel central, porque ellos sí saben cuál es su realidad. Y lo otro, con coordinación intersectorial, porque no puede ser un servicio que asuma toda la responsabilidad, porque son todo el intersector completo el que tiene que asumir su responsabilidad con respecto a los niños. O sea, el MOP tiene que saber, aunque suene extraño, que los niños son sujetos de derecho y que cuando ellos hacen algo, no es solamente pensando en el hombre promedio, un hombre sano de 40 años, no sé, sino que tiene que pensar en todos sus públicos, y uno de sus públicos principales son los niños, y por cierto, por ejemplo, el MOP, pero ¿para qué decir salud, educación, bueno, senda, interior, o sea, todos, el intersector completo tiene que responder. Tiene más recursos, mayor supervisión, mayor fiscalización, estándares de calidad, evaluaciones y evidencia para asegurar intervenciones exitosas, formación continua, además programas especializados de fortalecimiento y revinculación familiar y de preparación para la vida independiente, porque sabemos claramente que hoy día un niño que a los 18 años egresa del sistema y que nunca ha manejado dinero, que no sabe postular en la oferta pública, que la verdad es que no sabe ni cocinar porque ha vivido mucho tiempo institucionalizado en un lugar donde no le entrega esas competencias, no puede salir a la vida independiente en forma adecuada y sin un riesgo total incluso para su vida. En que además la última opción es separar a los niños de su familia, y esto fortaleciendo programas ambulatorios, potenciando las familias de acogida, en que realmente siempre la última opción sea separar a los niños de su familia. Con un nuevo modelo residencial de carácter familiar y personalizado, con drásticas sanciones en caso de vulneración de derechos o mal uso de recursos, con un consejo de expertos además encargado de asesorar, acompañar y asegurar la independencia en la toma de decisiones para que este servicio no sea juez y parte en algunas tomas de decisiones que nosotros sabemos que son complejas. Por lo tanto, tenemos 3 órganos ya en esta escala, o sea, si dejando fuera el Ministerio de Desarrollo Social, que también tiene un rol en la supervisión, pero la Subsecretaría de la Niñez, con ciertos estándares y atribuciones de fiscalización, el Consejo de Expertos como un órgano intermedio que nos entrega ciertos insumos, análisis, recomendaciones y opiniones y aprueba ciertas cosas, y el servicio mismo que ejecuta. Muchas gracias, Carol. Y bueno, ahora yo sé que además Francis conoce muy bien tanto el sistema de nuestro país, sistema político, tiene una visión de un enfoque de derechos. De hecho, ella, tengo que decirlo, ella ha sido mi profesora en enfoque de derechos y en muchos aspectos creo que admiro su visión, y creo que es necesario también contar con con su pregunta, su contrapunto, y me gustaría darle el espacio a la Francis. Y a los demás nos muteamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, enfrentar todo el tema de la protección de niños y niñas en un sistema de protección integral es justamente quizá la principal crítica que se le puede hacer al servicio, ¿ya? Porque la no existencia de una ley de protección integral de derechos de niños y niñas pone el foco en un aspecto de mucha gravedad, evidentemente, que es la vulneración extrema de derechos de niños y niñas, que es para lo cual está el servicio de protección especializado, ¿ya? Y que esta creación, ¿no es cierto?, que se hace, que me parece muy bien la definición
que hace Carol en términos de que no es que se divida el Sename, sino que se termina con Sename y se crea un nuevo servicio, es fundamental. Ahora, el tema es que si uno se pregunta, ¿va a cambiar fundamentalmente la realidad y la protección de los niños y niñas producto de la creación de este servicio? Mi respuesta es no. Desafortunadamente no va a cambiar fundamentalmente, ¿ya? Porque uno de los aspectos que tenemos que visualizar cuando pensamos en la protección de los derechos de los niños y niñas en nuestro país es que tenemos que prevenir la vulneración de derechos, ¿ya? Tenemos que prevenir la vulneración y tenemos que promover los derechos de modo tal que paremos la entrada al servicio de protección especializada. Y lo que estamos haciendo, en definitiva, ¿no es cierto?, con la creación del servicio, antes de la creación de la ley de protección, integral de derechos, es poner, disculpen lo coloquial, pero la carreta delante de los bueyes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la práctica lo que estamos haciendo es establecer un sistema para generar protección a los niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos, sin generar condiciones de que ese niño y niña no llegue al sistema. Entonces, lo que está pasando en la práctica es que el Estado sigue no asumiendo su rol de garante de derechos de los niños y de las niñas, de todos los niños y todas las niñas de nuestro país, ¿ya? En la estructura que habíamos imaginado y que, bueno, el bloque por la infancia, ¿no es cierto?, hemos escrito 3 proyectos de ley completos que evidentemente, como aquí en Chile no tenemos iniciativa popular de ley, no han podido ingresar. La estructura que nosotros veíamos, ¿no es cierto?, y que seguimos peleando, que debe tener un sistema de protección integral, dentro del sistema de protección integral está el servicio de protección especializada, ¿ya? Que es cuando ya la situación del niño, la niña, el adolescente llegó a un extremo, ¿ya? Y evidentemente que tiene que trabajarse con la familia y eso está muy bien, o sea, en términos de los elementos que constituyen al sistema, que tenemos que ser claros, parte importante de lo que aparece en el nuevo sistema ya está en el Sename, ¿ya? Lo que sucede es que no está con la claridad que se está presentando en el nuevo sistema, ni está con la fundamentación quizá, o los énfasis, ¿no es cierto?, que se ha dado, ¿ya? Porque Caro planteaba, ¿no es cierto?, aspectos que son relevantes. Dice, es un servicio descentralizado, ¿ya? Yo diría que no, que lo que se está proponiendo es un servicio desconcentrado, que no es lo mismo, ¿ya? Para que sea descentralizado tiene que tener poder de toma de decisiones, tiene que tener potestades y tiene que tener financiamiento propio, cosa que en este caso no lo tiene, ¿ya? Por lo tanto, no responde a una estructura, ¿no es cierto?, bueno, el Estado de Chile no es un Estado descentralizado, o sea, todavía tenemos los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, dependiente del mandato del presidente de la República. Entonces, evidentemente, este no es un país que se haya descentralizado, sino que lo que ha intentado hacer es desconcentrar, que evidentemente en términos de teoría de administración del Estado y de política pública no es lo mismo. Lo segundo es el tema, algo que Carol lo ha planteado y que a mí me parece relevante, pero que desafortunadamente no logro verlo en el servicio, que es el centro de los niños, las niñas y sus familias, ¿ya? Me pregunto cómo vamos a hacer eso, ¿ya? Y ahí voy a entrar en un tema que puede ser poco grato, pero que tiene que ver con la estructura de financiamiento que tiene el servicio, ¿ya? Cuando nos planteamos que el Estado es garante de los derechos de los niños y las niñas, implica que el Estado ha de asegurar todas las condiciones necesarias para que todo niño y niña se desarrolle plenamente y pueda ejercer plenamente sus derechos. Eso es como por definición basal, ¿no es cierto? El tema es que nuestro Estado, al tener un sistema de financiamiento para todo, ¿no es cierto?, subsidiario, o sea, subvenciona el quehacer de otros, no está asumiendo su responsabilidad de garante, ¿ya? Y esto evidentemente yo, bueno, se lo discutía a José Andrés cuando lo puso en un artículo, ¿no es cierto?, en términos de que esto sería uno de los fundamentos de la sistemática vulneración de derechos dentro de los sistemas de protección del Estado de Chile. No es causal, pero evidentemente es parte de un sistema que no está respondiendo a un mandato que tiene Chile por la Convención, ¿no es cierto?, y es que
tiene que proveer al máximo de los recursos disponibles para el respeto y ejercicio de los derechos de los niños y las niñas. Hay otros aspectos que se plantean como relevantes y que a mí me producen una preocupación, y nos producen porque esto no es una idea solo mía, ¿no? Que tiene que ver con, cuando hablamos de erradicar en esta nueva estructura un mandato tan enorme como la protección especializada de derechos que requiere, uno, un servicio profesional de alta calidad y de alta competencia. Por lo tanto, uno esperaría que fuera financiado con ese nivel de exigibilidad, ¿ya? Una formación continua, ¿no es cierto?, que es lo que plantea y que es muy relevante, pero que al 1,5% del presupuesto de cada proyecto no aparece como una preocupación relevante, ¿ya? El 1,5% del presupuesto de un proyecto, en un proyecto de 6, 7 millones de pesos, por ejemplo, como son los PEC, por ejemplo, los programas de calle en este momento, estamos hablando de 500.000 pesos en formación, ¿ya? 700.000 pesos, o sea, estamos hablando de un monto absolutamente secundario, ¿no? Pero el tema más de fondo tendría que ver con preguntarse cómo vamos a lograr en este mandato que estamos teniendo, ¿no es cierto?, en este servicio, situándome en el servicio, entendiendo que yo, y bueno, me conocen todos y todas ustedes, ¿no es cierto?, yo soy una de las, junto con todo el bloque por la infancia y la sociedad civil en su conjunto, ¿no es cierto?, creemos que es un grave error que se esté sacando una ley de creación de un servicio de protección especializada cuando no tenemos una ley de garantía de derechos, ¿ya? Porque no tenemos la estructura general de un sistema realmente protector de los derechos de los niños y las niñas. El otro elemento que sería importante tomar en cuenta, que tiene que ver con esta lógica de la supervisión, ¿no? Vamos a esperar que se retome el internet de Francis, que sufrió un congelamiento, ¿no? Así que por mientras vuelve Francis, me encantaría preguntarle a Blanquita cuál es su visión. Si bien tú, al darte la palabra, tú puedes comentar sobre toda esta conversación, pero me encantaría plantear la pregunta que ha puesto Francis y que muchos otros también hemos puesto, como, ¿qué significa esto de poner la carreta delante de los bueyes? Es decir, poner el servicio especializado antes de contar con una ley de protección integral de los derechos de los niños. ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué crees que ha pasado? ¿Es coherente? ¿Es peligroso? Cuéntanos. ¿Cuál es tu visión? Además de tu visión especializada, porque hoy día estás a cargo, no sé cómo se llama específicamente tu cargo, pero ha sido el de dar la visión técnica al Ministerio del Desarrollo Social, especialmente en la Subsecretaría de la Niñez, ¿no? Sí, yo soy jefa de la División de Promoción y Prevención que tiene a cargo todos los programas de la subsecretaría, que son el Chile Crece Contigo y todos sus programas. La persona clave. Sí, las oficinas locales de la niñez y otro tipo de iniciativas que se generan desde nuestra institución. Por lo tanto, la verdad es que yo trabajo desde el otro lado, desde el lado desde la protección integral, ¿verdad? O sea, el Chile Crece Contigo, de hecho, tiene como su mandato el desarrollo integral y la trayectoria óptima de todos los niños y niñas, y desde ahí es donde yo pongo la mayor cantidad de esfuerzo, digamos. Ahora, respecto del punto que tú planteas, mira, yo creo que en un mundo ideal, claro, sería súper bueno contar con una ley de garantías que fuera como paraguas de todo esto primero, digamos. Sin embargo, ha costado 30 años, 40 años desde que, bueno, 30 años, desde que Chile firmó la Convención de Derechos del Niño, y la verdad es que desde ahí que no hemos logrado llegar a un acuerdo respecto de cómo materializar esta protección integral. En ese sentido, se han hecho un montón de esfuerzos. Yo creo que el proyecto que ya estamos tramitando está avanzando más de lo que había avanzado anteriormente. Y por primera vez cuenta con presupuesto, cuenta con una bajada territorial que está financiada. Ahora,
yo creo que no son excluyentes. Es como si es que hoy día, esto lo hablábamos la otra vez con personas del Ministerio de Salud, digamos, tener que resolver la ley de garantía antes es como si uno dijera en el contexto de hoy día, digamos, que primero tenemos que encontrar la vacuna del SIDA, porque es un virus que empezó antes de encontrar la de coronavirus, que aunque sea que esté matando gente ahora, digamos, independiente que el SIDA también lo esté haciendo. Entonces, yo creo que uno puede trabajar de manera paralela, si es que uno avanza más que el otro, no lo vamos a detener, yo creo que eso es importante. Estamos haciendo el mismo esfuerzo para trabajar en ambos proyectos, sin embargo, las velocidades han tomado ritmos distintos y desde ahí es que nosotros estamos empujando ambas iniciativas con la misma fuerza. Ahora, obviamente en un ideal hubiera sido bueno, pero yo creo que estamos trabajando para que salgan ambos proyectos. De hecho, la ley de garantía ya está a punto de ser despachada de la Comisión de Infancia, nos va a faltar un par de temas. Por lo tanto, esperamos contar con ambas leyes lo antes posible. Así que yo creo que mirando para atrás no va a ser tan loco en el sentido de que ambas leyes van a aparecer casi al mismo tiempo y desde ahí es que vamos a poder trabajar de manera más integral y más integrada también entre todos los actores que tienen que participar de esto, como bien decía Francis, en la manera en que todo el Estado, no solamente Sename, no solamente la Subsecretaría de la Niñez, no solo el Ministerio de Educación, ¿verdad?, se plantee como garante de los derechos de los niños, sino que y logremos efectivamente una responsabilidad desde ahí. Bueno, pasándole nuevamente la pelota a Francis, me gustaría si puedes, o ya sea continuar con tu exposición, porque me parece muy relevante, o si quieres también continuar contestando o comentando el planteamiento de Blanquita, que lo que está haciendo es contestar una pregunta que yo le hice, tomando un poco el pañuelo que dejaste, que es, ¿qué significa esto de una ley de protección integral y por qué debiera estar antes o por qué se está haciendo al mismo tiempo? ¿Cuál es el sentido de lo que está pasando? Y cuáles son, también podría ser los peligros de contar con una ley de protección especializada o un sistema especializado sin un sistema de protección especial, perdón, de protección universal. Francis. Bueno, mil disculpas, no sé por qué se cortó mi internet, pero me tomé el teléfono y estamos con mi teléfono, con el internet del teléfono. Esto de tener varias vías, ¿no? Voy a seguir con una parte de lo que dijo Carol, porque me entró una duda entonces de dónde está el comité de expertos, ¿ya? Entendimos varios que el comité de expertos estaba dentro del servicio, ¿ya? Y no en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Entonces, si está dentro del servicio, creemos que, además de todo, es pérdida de plata, ¿ya? Porque todas las direcciones nacionales y regionales contratan un número importante de asesores expertos, justamente, para que les ayuden a su mandato. Entonces, tener ahora, además, un comité de expertos que no está en territorio, que no conoce la realidad en la práctica, que son personas nombradas, y ahí hay un desafío, ¿no es cierto?, si se va a nombrar por alta dirección pública o no. Entonces, bueno, ahí hay un tema a raíz justamente de algo que decía Blanquita, que me voy a agarrar de la cola de la que alcancé a escuchar, que tiene que ver con el famoso presupuesto. El aumento del presupuesto de 94.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, que se plantea, según el informe presupuestario de SECPRES, ¿no es cierto?, solo el 35,5% va directamente a programa. Todo el resto va a la instalación del modelo, ¿ya? O sea, 61.000 millones de pesos, según esto es directamente del informe de la SECPRES, 61.216.601 millones de pesos se van a la generación de los nuevos cargos, de la nueva infraestructura, de los nuevos sistemas informáticos. O sea, de los 94.000 millones de pesos que yo, cuando estuve en la reunión que tuvimos como bloque contigo, Blanquita, dije yo, es decir, que es un aumento en el presupuesto, pero cuando uno lo desglosa se da cuenta que en realidad no, en realidad no es así. En realidad, 33.600 y tantos millones de pesos es menos que el tope de la banda
actual que tiene residencia. Porque si se pagara residencia, el tope de la banda actual serían 39.000 millones de pesos. Y solo vamos a tener disponible 36.000 millones. Entonces, uno dice al final de cuentas, y yo me puse a pensar, porque cuando se dice nuevos programas, se acaba con la lista de espera, 14.000 niños y niñas en lista de espera, etcétera, realmente es un cambio. Pero no va a alcanzar la plata. Así de sencillo, no es un problema, es un tema de matemática, no es un tema ni siquiera político, es un tema de que en definitiva el Estado de Chile sigue planteándose la idea de gastar la menor cantidad de dinero posible en la intervención social. ¿Ya? Y que como está la protección especializada, que es un tema que no enfrenta la ley y que a mí me llama la atención y me preocupa. Fíjense que la protección especializada sigue estando radicada directa o indirectamente en los sectores de más alta vulnerabilidad social. Como si los niños y niñas de los sectores de más altos ingresos no fueran vulnerados en sus derechos. Pero no van a este sistema. ¿Por qué no van a este sistema? Porque este sistema está pensado, por eso que la ley de protección integral es tan fundamental. Sigue estando pensado en aquellos niños y niñas que no tienen las condiciones familiares para sustentar una vulneración de derechos. Por lo tanto, no se hace cargo el Estado de la vulneración de derechos de los niños y las niñas, sino que sus, comillas, familias. ¿Ya? Bueno, y lo hemos visto en los diferentes juicios que hemos tenido. Bueno, yo trabajo en eso como institución también. ¿Ya? Y ahí entonces asumo algo que dijo Carol que me ratifica esto. Carol dijo, el Ministerio de Desarrollo Social está establecido para tener programa y preocuparse de los grupos vulnerables y vulnerados en sus derechos. Por lo tanto, la Subsecretaría de la Niñez, que está radicada dentro del servicio, no está para todos los niños y niñas del país, que sería su rol de protección y prevención de vulneraciones de derechos. Entonces, es ahí donde no queda claro la relevancia. ¿Ya? Solo para hacer esa aclaración, ¿sí? Lo que pasa es que los niños se consideran vulnerables en cuanto niños. Por lo tanto, es para todos los niños del país la Subsecretaría de la Niñez, sin ninguna distinción. Su vulnerabilidad está dada por el hecho de ser niños. Por eso sí es para todos los niños. Vale. Asumiendo eso como un dato, ¿ya? El tema de la subsecretaría como ente rector, ya que el tema que nosotros planteamos para protección administrativa y esta bajada a lo territorial que plantea Blanquita, esta bajada territorial sigue estando focalizada, porque no tiene potestad. Las oficinas locales de infancia no tienen potestad en términos de protección administrativa, por ejemplo. ¿Ya? O sea, la pregunta es, cuando planteamos la protección especializada de derechos de niños y niñas gravemente vulnerados, ¿no es cierto?, en sus derechos humanos, ¿qué rol va a cumplir la oficina local? Porque como no hay protección administrativa realmente, ¿ya? No puede ejercer un rol de mandato con potestad de acción que esté por sobre, por ejemplo, echan a un niño de una escuela, ¿ya? Vulneración de derechos. Llega a tribunales, porque como no tenemos protección administrativa, va a pasar directamente a tribunales como hasta el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? La oficina local, ¿qué va a determinar? Lo va a mandar a un programa especializado de reinserción escolar. Va a ir a la familia ¿por qué no se está preocupando de que el niño vaya a la escuela? Va a buscar las causas que provocan que esa familia no tenga la capacidad de apoyar a su hijo o hija para que se mantenga en la escuela. ¿Qué rol va a cumplir esa oficina local? ¿Ya? Que no sea lo que hace ahora, ¿no es cierto?, que ser otro de los programas del Servicio de Protección Especializada que busca cómo enfrentar la situación del niño y la niña de manera con lo que puede en realidad, ¿ya? Porque no tiene mayor capacidad. Entonces, la pregunta que una tiene, la Blanquita hacía un símil que es interesante, ¿no?
decía, claro, si nos podemos esperar que exista la vacuna del SIDA antes de tratar a las personas con SIDA, se nos van a morir una caleta de personas con SIDA. De acuerdo, ¿ya? El tema es que aquí estamos enfrentados ante una situación cuya causa es un tema de política pública. La causa que hayan niños y niñas vulnerados sus derechos es la falta de un sistema de protección integral de derechos de los niños y las niñas. No es una enfermedad, no es un virus, ¿ya? Entonces, como es la política pública la que no está respondiendo al mandato de la Convención, al no generar las condiciones para que todo niño pueda ejercer los derechos, o sea, que las familias tengan trabajo, que los niños tengan misma calidad de la educación, tengan misma calidad de la salud, etc., es un problema de política pública, es del Estado. Entonces, evidentemente, si esto funcionara tal cual ustedes se lo han imaginado, podría ser un aporte, pero un aporte que va a quedar corto porque se le va a seguir pidiendo al Servicio de Protección Especializada que responda a todo. Caro lo decía al principio, no le podemos pedir al Servicio de Protección Especializada que haga la articulación del Estado, ¿ya? El intersector. Pero la ley lo deja en las ONG, lo deja en los organismos que trabajan en el tema, no lo asume el Estado. Siguen entregándole la responsabilidad a quienes están subvencionando económicamente y no al rol garante que debe tener el Estado. Entonces, es ahí donde uno dice, a ver, parece que no es tan sencillo que no haya una ley de protección integral de derechos que fundamente el trabajo a nivel local y que fundamente la protección especializada. Muchas gracias. Para ahora. Muchas gracias, Franci. Me gustaría dar la palabra a Blanquita y quizás, porque me gustaría que en la primera parte de tu intervención pudieras dar tu visión de lo que ha planteado Francis y después me gustaría plantear algo que han preguntado también por el Facebook y que me parece muy importante, que es ¿qué significa este rol de tercerizar o de traspasar a las ONG un rol de protección especial a los niños, niñas y adolescentes, que para algunos es un rol subsidiario, para otros es dentro de la necesaria subsidiariedad del Estado podría intervenir, pero me gustaría que lo clarificáramos bien. Es decir, dicho de otra manera, corresponde que el Estado se haga cargo por sí mismo de todas las intervenciones, o es también conveniente que le traspase la responsabilidad y los recursos completos, una parte o menos, a otras organizaciones para que lo hagan, ¿no? Eso me gustaría también dejar ahí, porque muchas personas que lo preguntan y yo también tengo esa pregunta, esa inquietud, como bien sabe Blanquita. Súper. Yo creo que, bueno, quiero aclarar algunos puntos y también ir respondiendo poco a poco a las dudas que han surgido. Yo creo que parte importante del servicio y cuál es lo que nosotros consideramos como el principal cambio tiene que ver con que este ya no es un servicio que solo provee oferta, que finalmente lo que hoy día hace Sename, sino que es un servicio que se encarga de la protección especializada de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados a sus derechos en el sentido de la reparación y la restitución del daño que se ha causado, ¿verdad? Y el daño que han sufrido producto de estas vulneraciones. En este sentido, hay varios temas que se conjugan acá. Por una parte, queda establecido, y esto literalmente en el servicio, que la responsabilidad de la reparación y restitución, que eso implica que los estándares de calidad se cumplan, que los protocolos se cumplan, que los convenios, que todo se cumpla, es exclusivamente del servicio, independiente de que su oferta puntualmente la ejecute a través de terceros o directamente a través del mismo servicio. Entonces, en ese sentido, aquí no se trata de tercerizar la protección especializada, sino que aquí lo que se hace son convenios de ejecución de oferta más allá de que la responsabilidad y la gestión de esa medida de protección depende exclusivamente del servicio. Para eso, entonces, todos los procesos de fiscalización, de supervisión, de asistencia técnica, etcétera, etcétera, tienen que ver con el niño, con cada caso, ¿verdad? Y con su familia, y no necesariamente con la oferta, que es lo que hoy día ocurre. Porque hoy día, ¿qué es lo que pasa en una supervisión?
va el supervisor, ¿verdad? Hace un chequeo de que, no sé, da lo mismo, que la infraestructura esté bien, que estén todas las carpetas, y hace algunas veces miradas más puntuales a ciertos casos, pero no hay un seguimiento, no hay un monitoreo de cada uno de los casos. Y esto es principalmente lo que hace hoy día el servicio, y ese es el cambio que nosotros también estamos implementando, en el sentido de que aquí no se trata de si es que el servicio cumple bien o mal con el convenio, que eso obviamente es importante. Aquí se trata de cómo nosotros nos aseguramos de que los niños que están en ese programa estén bien, ¿ya? Y para eso, obviamente, tenemos sistemas informáticos que hacen seguimiento de las trayectorias, y esto no es un gran hermano, sino que tiene que ver con ciertos indicadores de bienestar que se van incorporando, ¿verdad? En el sentido de que estén escolarizados cuando corresponda, que estén asistiendo a los controles de salud, que tengan sus vacunas al día. Hay un montón de indicadores de bienestar que nosotros conocemos. Por otra parte, que tengan contacto regular con las familias que han sido separados, que el trabajo con las familias se haga de manera con orientaciones técnicas, con financiamiento adecuado, etc. Entonces ahí pasamos al tema del financiamiento. Francis, yo no sé cuál es el informe que tuviste, pero yo estuve metida desde el principio en la creación del informe financiero, y aquí el 94% de la oferta se va al subtítulo 24, que es la transferencia de recursos para la gestión de oferta. Nosotros estamos aumentando la oferta por una parte, para terminar con la lista de espera, que esos son alrededor de 15.000 nuevas plazas en programas ambulatorios. Por otra parte, para generar oferta nueva que termine con la deuda sobre cupo que tenemos hoy día, porque hoy día, si bien tenemos niños en lista de espera, ¿verdad?, que no está siendo atendido, hoy día tenemos programas, ¿verdad?, que están reventados, en el sentido de que tienen el doble de sobrecupo del que debiesen atender. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es generar nueva oferta para que esos programas no sigan reventados, sino que se genere un programa adicional. Y además estamos generando oferta en cada una de las provincias. O sea, nosotros estamos, si bien la ley nos obliga a tener todas las líneas de acción en cada una de las regiones, nosotros lo estamos llevando en el informe financiero a las provincias. Y esto implica que no va a volver a ocurrir lo que pasa hoy día, ¿verdad?, que hay regiones donde prácticamente no hay nada. En ese sentido, yo creo que también es importante, y eso se hace el link con la descentralización. Aquí son los directores regionales los que tienen las facultades de licitar, de gestionar su oferta, de revisar las brechas, de flexibilizar los programas y los diseños en tanto sea necesario para ajustarlo a las realidades territoriales. Por lo tanto, efectivamente, la gestión de los recursos, la gestión de la oferta se hace desde el nivel regional, si bien desde el nivel nacional se generan las orientaciones técnicas y todo aquello que tiene que ver con mayores estándares, con las relaciones, ¿verdad?, con los otros poderes, etcétera, a nivel central. Sí, desde el nivel regional, todas las coordinaciones se hacen de modo de ir bajando la unidad. Y eso también cambia la relación que va a tener el servicio con los organismos colaboradores que ejecuten la oferta, porque ya no es esta idea de que un gran organismo se relaciona con el nivel central del servicio y hace sus lobbies ahí, digamos, sino que aquí cada organismo se relaciona con el nivel regional, ¿verdad?, dependiendo de los programas que tienen ahí, y desde ahí es donde se generan esas relaciones y las licitaciones y las sanciones, las supervisiones, etcétera. Por lo tanto, si bien, claro, no es un presupuesto regional directamente, sí el presupuesto se maneja a nivel regional, y eso es lo que se refería la subsecretaria. Respecto de la capacitación, no es un 1,5% de cada proyecto, es un 1,5% del presupuesto total del servicio, ¿ya? Y eso, porque aquí es el servicio el encargado de generar las capacitaciones, ¿ya? Yo creo que eso es importante aclarar también. Aquí no le estamos dando la responsabilidad a los colaboradores de que ellos capaciten a su gente y ellos se tienen que encargar, si bien ellos pueden hacerlo, obviamente. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es incorporar a todos los funcionarios, sean públicos o sean de organismos de la sociedad civil, dentro de las capacitaciones de servicio. De esto, de modo de asegurarse de que no va a depender de la voluntad de otro de que las personas estén capacitadas, sino que va a ser responsabilidad del servicio. Y no solamente con la capacitación, porque uno puede decir, ok, no sé, quizás todos aquí y todos los asistentes alguna vez han hecho algún curso online de Excel, por ejemplo. Claro, y uno hace el curso bien, se capacita, pero después
pasa el tiempo y si es que uno no tiene una formación continua, ¿verdad? Eso se va perdiendo. Entonces, aquí no tiene que ver solo con la capacitación, también con esta noción de formación continua y con el autocuidado también. Yo creo que hay algo aquí clave que tiene que ver con que nos hemos dado cuenta, no nos hemos dado cuenta nosotros, la verdad es que lo hemos recogido de lo que nos han insumado, ¿verdad?, quienes trabajan directamente en esto, que tiene que ver con esta noción de cuidar a los cuidadores, ¿verdad?, que si es que los niños nunca van a poder estar bien, ¿verdad?, si es que sus cuidadores no están bien. Entonces, es la capacitación, la formación continua y el autocuidado dependiente del servicio, más allá de las acciones de capacitación, formación continua y autocuidado que pueden hacer directamente quienes ejecutan la oferta. Entonces, yo creo que aquí uno puede tener discrepancias, por supuesto, como en todo, pero yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo importante y un cambio importante en, uno, el foco del servicio, porque ya no es la provisión de ofertas, sino la protección especializada, la reparación y restitución de los niños, y por otra parte, la responsabilización de cada uno de los, de toda esta situación. Por otra parte, decir que el comité de expertos puede ser más burocracia, yo creo que puede ser visto así, pero también es un observador externo. Hay 3 de sus miembros que son elegidos por alta dirección pública y que lo que nos permite es principalmente, por una parte, poner contrapesos al momento de tomar decisiones importantes como la acreditación, la aplicación de sanciones, la generación de orientaciones técnicas, etcétera, ¿verdad? Y que permitan ir eliminando todos aquellos posibles conflictos de interés que se han dado históricamente en el Sename. Yo creo que uno puede decir que esto es reactivo a malas prácticas que han ocurrido antes, puede ser, digamos, pero yo creo que aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es asegurarnos a toda costa de que los horrores que han ocurrido en Sename no vuelvan a ocurrir. Y para eso no está solamente el comité de expertos, que sí, a nivel central es un observador externo que nos va a poner presión, pero además están las duras sanciones, estamos excluyendo de la acreditación a todos quienes hayan cometido fuertes, graves vulneraciones de derechos, ¿verdad? Y ahí pasar el agradecimiento también a todos quienes han presionado para que eso ocurra. Yo creo que no está explícito, ahora gracias a las incorporaciones que se nos han hecho, está explícito y yo creo que eso es un tremendo aporte. Y en ese sentido también yo creo que es importante aquí que no se, de nuevo, como para responder y para cerrar y no extenderme demasiado, no se trata de tercerizar, y esto no se trata, y aquí nosotros no estamos diciendo que estamos inventando la rueda y que antes nunca se trabajaba con las familias y ahora sí. Yo creo que esto se trata de construir sobre lo que se ha hecho bien, se trata de construir sobre buenas prácticas, sobre dejarlo institucionalizar todo lo que se ha hecho bien, que hoy día está básicamente a la voluntad muchas veces de quienes ejecutan y quienes ejercen los cargos, ¿verdad? Y se trata de responsabilizarse. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un cambio importante y que va directamente, porque aquí nosotros no actuamos desde la confianza en que otros tienen que hacerse cargo, sino que por supuesto que nos hacemos cargo, pero también creemos que la sociedad civil que ha estado en esto desde antes que el Sename, desde que la Cruz Roja se hacía cargo de los huerfanitos, digamos, yo creo que desde ahí han tenido un rol importante y a nosotros nos parece que si bien también han tenido algunos errores y algunas vulneraciones graves, incluso delitos gravísimos, yo creo que nosotros de verdad que pensamos que no es una razón, aquí no lo estamos excluyendo, sino que le estamos dando la oportunidad de sumarse a este nuevo servicio, de sumarse a esta nueva forma de hacer las cosas, que sin duda van a tener un rol importante, sobre todo en términos de innovación, en términos de presión para que las cosas se hagan mejor, en términos de flexibilización de la oferta, y yo creo que desde ahí vamos a construir un nuevo servicio que sea moderno, que sea eficiente, que sea innovador y que, por supuesto, que es el fin de todo esto, que los niños estén bien. Así que yo creo que con eso cierro y dejo las aclaraciones también respecto de lo que quizás eran malos entendidos. Gracias, Blanquita. Carol, yo sé que tú tienes que partir ahora, tienes muchas cosas que hacer. No sé si quieres dar unas últimas palabras de cierre y nosotros podemos continuar. Les propongo unos 10 minutos más para poder responder algunas preguntas del público. Sí, perdón, bueno, lamentablemente me tengo que ir porque estamos con esto, la tramitación del servicio y tenemos sesión ahora, entonces tengo que estar ahí, tengo que preparar lo que se viene.
Y bueno, volver a agradecer la invitación. Nosotros estamos abiertos a seguir recibiendo preguntas respecto de lo que se quiera en este sentido. La Blanqui, mejor representante para contestar lo que se viene en adelante. Nosotros queremos insistir también en que efectivamente la ley es importante, ojalá que esperamos que salga lo antes posible, pero también es muy importante la implementación del servicio y efectivamente lo que ocurra en la administración del mismo. O sea, una ley puede ser súper declarativa y tener muchas cosas, pero lo más relevante se va a dar efectivamente en la implementación y posterior administración o trabajo en el mismo servicio con sus profesionales, con el compromiso de la gente, la capacitación continua, porque necesitamos tener no solamente una estructura de servicio, sino que personas comprometidas con los derechos de los niños, con los niños como sujetos de derecho, con evitar las victimizaciones y obviamente las revictimizaciones, y además que, insistir, esto lo explicó bien la Blanqui, pero que el servicio es solamente una patita del sistema completo y nosotros estamos trabajando por el sistema integral completo que esperamos que sea establecido en la ley de garantía y que estamos dándolo todo para que sea para que efectivamente cuando entre en vigencia el servicio ya esta ley esté efectivamente promulgada. Así que, y muchas gracias por la invitación, lamento tener que ir, pero la verdad es que es urgente. ¿Ya? Muchas gracias, Carol. Gracias a usted. Gracias por participar. Yo creo que quedan algunas preguntas abiertas. Francis, ¿tú qué? Espérate. Sí, no, decirle a Carol que no hay sesión, que me acaban de avisar. Pero bueno, ya, bueno, capaz que vuelva. Oigan, a mí me gustaría hacer una pregunta, insistir un poco en algo, en una duda que hay desde la sociedad civil, sobre todo de los que no somos OCAS, ni somos Estado, ni tampoco somos academia, ¿no? Porque sociedad civil químicamente pura, ¿no? Es una broma. Pero que hemos visto, y a veces pueden haber mitos, hay realidades, pero esto de las licitaciones, yo sé que aquí hay visiones diferentes, visiones opuestas, incluso desde dentro de la sociedad civil, desde el Estado, desde visiones políticas, y esto es una visión política, ¿no? Algunos pensamos que la política de licitaciones que hace entrar y competir a las distintas organizaciones de la sociedad civil, las OCAS que le llaman, las organizaciones colaboradoras de Sename, que son organizaciones privadas, sin fines de lucro, pero privadas, que muchas veces competir de manera dispar, ¿no? A veces hay unas muy grandes que se toman todos los programas, otras muy pequeñas que le hacen muy difícil mantenerse y mantener y poder dar un, entre comillas, dar un servicio de calidad y transformar esto en licitaciones, en servicios que se entregan, en ofertas, ¿no? Demanda. Cuando estamos hablando acá de protección especial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pareciera, y a muchos nos choca, desde el comienzo, de por qué estamos haciéndolo así. Es el único... Sí, mi amor, sí lo voy a tirar. Disculpen. Sí. Así que irrumpen los niños de pronto, ¿no? Y ¿existe alguna manera alternativa? ¿Es la única manera? Yo lo he dicho algunas veces que me parece que... Ya. Que puede ser el origen... El origen... Después me lo trae. El origen de la perversión del sistema, la licitación y el hacer entrar a competir, es decir, entregar realmente a la lógica del mercado una protección que debería estar instalada desde el corazón de un país, desde el Estado, con una supervisión, con una fiscalización, con un sistema tremendamente riguroso y robusto para que esto se haga bien. Y hay otras personas que dicen que no, que es parte, que aquí tiene que haber una integración de la sociedad civil y del Estado y del gobierno, donde todos trabajen de manera mancomunada, cosa que no se ha dado o se da de manera desvirtuada, ¿no?
Me gustaría entregar la pelota, Francis, ¿cuál es tu visión desde el enfoque de derecho, desde tu experiencia, desde la academia también, y desde la sociedad civil comprometida y activista? A ver, el tema de la tercerización es un tema que viene con el modelo neoliberal. O sea, el modelo de desarrollo económico que tiene nuestro país tiene como fundamento la subvención, la subsidiariedad, la tercerización y la licitación de todo, ¿ya? De poner a competir a unos con otros frente a los diferentes aspectos. Esto no tiene que ver solo con niños y niñas, ¿no? Tiene que ver con cualquier ámbito en lo social donde el modelo, que ya no es ni responsabilidad ni de la Blanquita ni de la Carol, es un tema mucho más estructural, ¿ya? Establece que para poder funcionar como modelo tiene que tener al mercado como fundamento de esa relación, y por lo tanto, al tener al mercado como fundamento de la relación, lo que ha hecho, ¿no es cierto? Y Chile, bueno, es una de las expresiones más fundantes de esto, ¿no? Es que los derechos humanos se han convertido en bienes de mercado, en bienes que se licitan, ¿no? Que tú los puedes transar en el mercado. Y no hay mejor expresión de eso que lo que estamos viviendo con salud, lo que se vive con educación. O sea, todo lo que son derechos humanos en Chile están convertidos en bienes transables en el mercado. Y eso evidentemente pervierte el mandato que tienen las convenciones, ¿no es cierto?, de derechos humanos, que establecen que el Estado es el garante de los derechos. Y por algo, figúrense, por algo desde los pactos internacionales de derechos humanos, de ya de la década de los 70, ¿no?, establecen que el Estado ha de proveer al máximo de los recursos disponibles para asegurar que todas las personas que son parte de esa nación puedan ejercer sus derechos. Entonces, evidentemente, la competencia entre pares para alcanzar un bien, en este caso, un programa de protección de derechos de niños y niñas, es una perversión del sistema y pervierte el mandato inicial, ¿no es cierto?, que el ejercicio de derechos humanos por parte de niños y niñas. Eso por una parte. Por otra parte, en nuestro país se ha asimilado en términos jurídicos la empresa privada con las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, ¿ya? Y por eso se dice organizaciones privadas sin fines de lucro, como para agregarle este adjetivo, ¿no es cierto?, de que somos privados como si fuéramos empresa. Y no es así. Pero también ahí hay un problema legal, porque la ley 20.500 es una formalidad, ¿no es cierto?, que no establece una legislación especializada y específica para las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones de todo tipo, ¿no? Las organizaciones funcionales que están a nivel territorial, como las instituciones que trabajamos en la sociedad civil. Entonces, este es un tema del sistema estructural que tenemos como país, ¿ya? Este no es un problema del Servicio Nacional de Protección Especializada o del Ministerio de Desarrollo Social. Es un tema estructural que fundamenta las relaciones en el mercado, ¿ya? Y poner lo social en el mercado produce lo que nos está pasando, ¿ya? Que terminan responsabilizándose en la práctica, porque pareciera ser que en términos políticos siempre se dice que el Estado es el responsable, pero en la práctica, cuando se habla en contra de las organizaciones que están trabajando en la protección de derechos, se habla como ellas las responsables de que se vulneren derechos en Chile. Y no se asume al Estado como el responsable de no haber generado las condiciones para que se respeten los derechos humanos en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué sistema es el mejor? Uno podría decir, claro, lo ideal sería que el Estado tuviera la capacidad, ¿no es cierto?, para enfrentar todas las demandas de ejercicio de derechos que tiene el país. Pero yo creo que eso es una realidad muy difícil de alcanzar, ¿ya? No estamos en la época en que el estado de bienestar proveía todo, ni siquiera en los mejores estados de bienestar en el mundo en este momento, ya como uno podría decir los países nórdicos, ¿no es cierto?, que de repente nos dan tantas ganas de mirarnos con ellos como si fuéramos
en algo comparable, pero bueno, no tienen un sistema donde el Estado es responsable de todo, ¿ya? Lo que sí tienen es que el Estado es el responsable de todo lo que tiene que ver con generar las condiciones para el ejercicio de derechos. Y eso pasa que se está transfiriendo recursos a sociedad civil sin fin de lucro. Uno, tiene legislación propia. Dos, son servicios que entrega y no proyectos que ejecuta. Diferencias fundamentales, esto no es secundario, porque lo que está midiendo el Estado es si ejecutamos un proyecto, no si logramos los resultados del servicio que teníamos que entregar, ¿ya? Que es lo que hasta el momento ha pasado en todas las licitaciones, no solo de Sename, del Ministerio de Desarrollo Social, del FOSI, de Senda, de todo el servicio público, ¿ya? La lógica de la subvención lo que hace es ponerle la guinda a la torta nada más. Porque lo que hace es decir, ¿saben? Los privados son los que tienen que poner la plata y yo les apoyo con un poquito, ¿ya? No financio. En nuestro país nadie habla del sistema de financiamiento de la protección de derechos. Habla del sistema de subvenciones, donde establece que el privado es el que pone el dinero y el Estado le apoya. Pero lo que evalúa, lo que se preocupa de controlar es cómo se gastó ese dinero, por lo tanto lo trata como un proyecto. Pero a la hora de la ejecución presupuestaria mensual, el valor que se ha dado es el niño mes. Figúrense la aberración, y se mantiene, porque no ha cambiado nada en la ley actual. O sea, estoy viendo cuántas veces atendí a un niño al mes para pagar una subvención. Es la cosificación máxima del niño o niña sujeto de derecho. Concepto que no aparece, entre paréntesis, en la ley de la protección general, de protección especializada, ¿ya? Se entiende a todo niño como un sujeto de derechos, por lo tanto, titular de los mismos con la capacidad de exigirlos, que, por lo cual nosotros decimos, acá el sujeto de atención, comillas, no está explicitado. Dice niño de 0 y se aumentó a 24 años, ¿no es cierto?, para la capacidad se me fue el concepto en este momento, ¿ya? Pero que es muy importante que se haya hecho, pero no se asume la concepción de niño o niña sujeto de derecho que establece la convención y que debería estar en la ley de protección integral, del cual esta ley debería ser parte, ¿ya? Entonces, no es un tema de la tercerización o no, es un tema del modelo de desarrollo que tiene este país, donde la tercerización aparece como la única fórmula. Yo no sé si el Estado de Chile tendría la capacidad de generar todas las condiciones para, como lo hacemos los de la sociedad civil, ¿ya? No tendría yo en este momento un conocimiento al respecto, creo que no. Creo que nuestro Estado ha sido minimizado a tal nivel, ha sido desvalorizado a tal nivel, ¿ya? Y burocratizado, que no tiene esa capacidad. Pero también creo que las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en el tema, yo personalmente no tendría ningún problema en dejar de hacerlo, ¿ya? Pero las que trabajamos en el tema debiésemos tener una legislación específica que protegiera lo que es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que no nos asimilaran a la empresa privada, ¿ya? Por lo cual, además, esto es una asimilación muy contradictoria, porque para algunas cosas somos empresa privada, pero para otras no, porque por ejemplo, si se cae un puente, el Estado le sigue pagando 2 y 3 veces lo que originalmente se postuló, ¿ya? Y a las de la sociedad civil que trabajamos en lo social, nos castigan pero severamente, o sea, nos cortan los proyectos, etc. Entonces, aquí hay una perversión del modelo de desarrollo país, no solo del tema de infancia. Y hay que ponerlo en esa lógica, porque ahí si no, nos quedamos en lo chiquitito, ¿no es cierto? Y en la anécdota, ¿ya? Hablando de seres humanos, porque un sistema de protección integral de derechos, ¿ya? Y de protección social integral, que debiera ser el MDS, tendría que incluir de la misma manera a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, o sea, a todo sujeto que tuviera un requerimiento especializado en el ejercicio de sus derechos.
y evidentemente ahí el MDS no tendría la capacidad de enfrentar eso. Muchas gracias, Francis. Me gustaría conocer la visión de Blanquita desde la subsecretaría, desde el MDS, e ir cerrando, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas que han sido, y las hemos ido enfrentando. Yo les agradezco muchísimo no sé, el compromiso, la apertura, la altura de miras también de esta discusión. Y me encantaría escuchar a Blanquita en este momento. Y yo me muteo. Gracias, José. Yo creo que es súper interesante lo que plantea Francis en términos de que aquí hay cosas estructurales que no tienen que ver con esto, sino con las concepciones o con las estructuras de Estado que tenemos en el país. Pero yo creo que sí hay algunas cosas que nosotros hemos hecho para poder ir mejorando las condiciones, que son cortitas, ¿ya? No voy a extender mucho. Primero que nada, es un poco de atrás para adelante, pero yo creo que igual es importante. El artículo 4 del servicio establece los principios donde se establece el que los niños son sujetos de derecho. Yo creo que eso es algo importante, eso es algo que se incorpora directamente, pero además no solamente se dice, sino que también se hace, en el sentido que también, por ejemplo, hay varios ejemplos, pero por dar uno, se establece un mecanismo de participación directa, automática, y en todas formas, o sea, y siempre, digamos, directo con el director regional, es decir, no tiene que pasar por el organismo colaborador o por el director de su programa o lo que sea para poder participar. Eso no solamente para los niños y niñas y adolescentes, por supuesto, sino que también para sus familias y las comunidades, porque de repente el niño puede estar en un programa ambulatorio y quizás como ocurrió ahora con Walpen, viste que fue una persona externa, que no necesariamente fue la familia la que se dio cuenta de las conductas de los niños y que un poco pudo desentramar todo lo que había ocurrido, y por lo tanto es importante que no pase, y perdón por seguir con el ejemplo, pero que no pase que tengan que pasar 3 años para que las familias recién se puedan organizar y poner una demanda, etcétera, sino que hayan canales directos donde las familias y los niños, por supuesto, principalmente los niños, pero si los niños no lo pueden hacer, también su familia o también sus comunidades puedan dar a conocer su experiencia y las situaciones que se están viviendo dentro de este sistema. Yo creo que este es un ejemplo de cómo el niño hoy día se concibe como un sujeto de derecho en este servicio, y aquí es su derecho a la reparación, a la restitución, y no el derecho de los funcionarios a ganar más o el derecho de las OCAs a ganarse las licitaciones, sino que es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a su reparación y restitución, con todo lo que eso implica, la participación, su consideración particular, la consideración de su territorio, de su cultura, de su etnia, de su todo, digamos. Entonces, yo creo que eso es un cambio importante y por supuesto que está considerado. En segundo lugar, ya lo dije, pero aquí es el servicio el que se hace responsable y que no va a seguir ocurriendo lo que tú bien mencionabas, que es lo que pasó hoy día. No, la culpa es de la OCA que no estableció protocolos por dar lo mismo, y es su culpa que se hayan vulnerado los derechos. Aquí la responsabilidad va a ser del servicio, independiente, porque es el servicio el que tenía que haber tomado las medidas antes de que ocurrieran las vulneraciones de derechos, ¿verdad? Y para eso está el acompañamiento técnico, la capacitación, la formación continua, etcétera. Entonces, aquí tiene que ver con cómo el servicio se hace realmente responsable, pero también se establece una función de rol público, no es una función pública, sino que un rol público en el sentido de la responsabilidad que tiene para las personas que están contratadas por organismos privados respecto de su actuar, ¿ya? Y esto tiene que ver con la probidad, pero principalmente, pero esto en ningún caso es esto sin perjuicio de la responsabilidad fundamental que tiene el servicio al respecto. Pero como tú bien dices, Francis, yo creo que esto es responsabilidad de todos. Y esto no tiene que ver con la subsecretaría, con el servicio, con el ministerio, sino que la sociedad civil para nosotros es un ente importante que nos va a permitir avanzar en esto. Y no solamente la ejecución de programas, que eso puede ser, no puede ser. De hecho, la ley establece que el servicio puede ejecutar su oferta tanto de manera pública como privada, indistintamente, digamos. Pero yo creo que sí había un rol importante acá de la sociedad civil que tiene que ver con esta noción de colaboración. Yo creo que no estaba suficientemente
desarrollada el Sename actual, pero que sí lo estamos tomando ahora, que tiene que ver con cómo la sociedad civil un poco nos ha ido empujando cada vez más a establecer mejores servicios y mejores formas de relacionarnos con los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención. Entonces, como tú bien dices, y esto yo creo que lo hemos conversado en otras situaciones, pero aquí el servicio necesita la sociedad civil porque si no, se vuelve como unas decisiones que se hacen así entre cuatro paredes y nadie presiona, nadie tiene espacio para presionar, para participar, para ser parte, ¿verdad? Y nosotros necesitamos eso, necesitamos poder ir nutriéndonos mutuamente y generando estos roles de colaboración de modo que sea un sistema que se vaya mejorando continuamente, porque aquí esto no estamos presentando una panacea ni que nunca más van a existir ningún tipo de vulneración. Yo creo que es un sistema que se tiene que ir mejorando continuamente y por eso nosotros creemos que la participación activa de la sociedad civil en este servicio es fundamental, porque sin ella no nos vamos a poder ir adaptando a los tiempos, que es un poco lo que le pasó al Sename, ¿verdad? Que se construyó con un foco y mantuvo ese foco y eso hizo que en algún minuto reventara. Entonces yo creo que es importante esta noción de la mejora continua, donde la sociedad civil, y aquí no tiene que ver solamente con quienes desarrollan los programas, sino que toda la sociedad civil, ¿verdad?, cobra un rol fundamental. Respecto de la capacidad del Estado, yo creo que tú tienes toda la razón, Francis, en el sentido de que aquí hay muchas cosas que el Estado no puede reemplazar. No puede reemplazar el rol de la familia en un niño, por lo tanto estamos aquí fuertemente impulsando los programas ambulatorios. Y además el cuidado familiar por sobre el residencial una vez que los niños hayan tenido que hacer, en último término, separados de sus familias. Por otra parte, esto lo conversábamos el otro día con José, los centros, un ejemplo crítico respecto de cuando el Estado provee su propia oferta sin participación de nadie, tiene que ver con los centros de administración directa, ¿verdad? Los que en un momento eran los CTD, los centros de tránsito diagnóstico, y después fueron reformulados para ser los centros de reparación especializada, de administración directa, y la verdad es que de reparación la mayoría hizo bien poquito, y por eso hoy día lo estamos volviendo a transformar. Entonces, yo creo que como tú bien dices, Francis, quizás no tiene mucho que ver con quién provee la oferta, sino que los mecanismos que genera el servicio para que esa oferta se provea de manera adecuada. Y yo creo que es ahí donde estamos generando el cambio más importante. Y respecto a la competencia, yo entiendo eso, ¿ya? Pero la verdad es que tampoco es que haya demasiada competencia en el sentido de que, por ejemplo, los programas residenciales, la mayoría queda desierto, hecho en las licitaciones. Entonces, pero yo creo que sí hay un tema importante que tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la relación de los organismos colaboradores con la región. Porque muy distinto es decir, yo a ti te necesito 10.000 plazas, 10.000 cupos en un programa de diagnóstico, por ejemplo, y tú los pones todos entre La Pintana, el Puente Alto y La Florida, da lo mismo, y en eso tú juntas tus 10.000 cupos, aquí yo te diga, mira, tú tienes 1.000 cupos en la región metropolitana, pero si es que quieren más cupos, tienes que irte a las regiones, y eso va a obligar a que haya cupos en todas las regiones de todos los programas, que es lo que nosotros estamos tratando de incentivar acá. Entonces, y por eso nos importa mucho la gestión regional, digamos, porque tiene que ver precisamente con lo que tú decías, con cómo nosotros generamos espacios, ¿verdad?, donde no se haga esta gestión central que luego no permite ver realmente lo que ocurre en los territorios. Eso yo creo como para cerrar y no seguirme extendiendo, podría hablar para siempre. Muchas gracias, Blanquita. Me gustaría escuchar un cierre de la Francis y luego nos despedimos. He intentado hacerme cargo de la mayoría de las preguntas que han hecho por Facebook, ¿no? A mi manera, ¿no? porque a veces trato de reformularla. Y eso, no sé si quieres dar un cierre, Francis, y yo después sí, yo quisiera solo plantear tres cosas a raíz de lo que dijo Blanquita y en términos generales, ¿no? Estoy en desacuerdo cuando se plantea que la responsabilidad de la vulneración de derechos es de todos, ¿ya? La responsabilidad de la vulneración de derechos en niños y niñas, en personas, en cualquier, la responsabilidad de la vulneración de derechos de los niños y de las niñas y de cualquier persona es del Estado, ¿ya? Sí, perdón, yo no he dicho eso, yo dije que la responsabilidad de que esto resulte bien es de todo, que esto es algo que es en el sentido de construir el sistema. Yo todo el tiempo he dicho que la responsabilidad esa
del servicio. Ah, vale, disculpa, entendí mal esa parte, pero reafirmar eso, ¿ya? Reafirmar que hay responsabilidades diferenciadas, además, ¿ya? El Estado es el garante principal de derechos, en el caso de niños y niñas, y no puede no asumir esa responsabilidad, que es el caso que Chile ha hecho. Chile no lo ha asumido. Ya al no tener una ley de protección integral de derechos, no ha asumido su responsabilidad de principal garante de derechos de los niños y de las niñas. La sociedad civil tiene un rol, evidentemente que tiene un rol, pero no tiene la misma responsabilidad que tiene el Estado, ¿ya? Y la familia tiene un rol, también tiene un rol, pero tampoco tiene la misma responsabilidad que tiene el Estado, ¿ya? Entonces, uno entender, comprender a cabalidad lo que implica lo que implica que un país firme una convención, como en el caso de Chile, donde Chile no ha respondido a los mandatos, y es cosa de ver los 7 informes que tenemos del Comité de Derechos del Niño, o 5 ya no me perdí el número, debieran ser 7, pero no sé si estamos en los 7. Segundo, la familia, ¿ya? Es el núcleo de desarrollo fundamental de todo niño y niña, y eso está en la Convención, está en la Declaración Universal, está en todos los instrumentos internacionales. Pero eso implica que el Estado tiene políticas especiales para la familia. Y Chile no tiene una política de apoyo a la familia, ¿ya? Solo nos acordamos de la familia cuando ya está en el sumo del problema. Es cosa de ver lo que está pasando con la pandemia, ¿ya? Donde tenemos un problema catastrófico de hambre, ¿no es cierto? Y vamos a tener posteriormente, y tenemos de desempleo, producto, ¿no es cierto?, de que Chile no ha asegurado al espacio de la familia como un espacio fundamental de desarrollo, ¿ya? Y un último elemento que no lo conversamos, pero que lo quiero dejar puesto porque creo que es un tema que todos los que trabajamos directamente con niños y niñas en el sistema de protección especial es un tema que permanentemente nos preocupa y no sabemos cómo se va a enfrentar porque no vemos que tampoco sea solucionable tan fácilmente con la nueva ley. Es el tema de la complejidad, de la alta complejidad que la vida de los niños y niñas gravemente vulnerables a estos derechos tiene. Entonces, cuando Blanquita habla de que el Estado se tiene que hacer cargo y el servicio, en este caso, de la reparación, ¿no es cierto?, y de la restitución de derechos, tenemos las capacidades de especialistas, que implica la restitución de derechos, por ejemplo, de un niño gravemente abusado sexualmente, de un niño o niña gravemente maltratado, de un niño o niña que tiene uso problemático de droga. Tenemos las capacidades y las competencias que nos permitan financiar lo que realmente requiere un niño que está gravemente vulnerado en sus derechos. Por eso es que ponemos y con esto termino, ponemos tanto énfasis en la prevención y la promoción de derechos. Porque eso pararía que llegáramos al especializado al nivel que estamos y que hace colapsar a cualquier sistema. La ley más maravillosa va a colapsar si no tenemos una ley de protección integral donde el resto del sistema se haga cargo antes de que se cometan graves vulneraciones de derechos. Entonces, insistimos, no estamos contentos con la ley de la división del sistema de protección especializado porque no responde a una ley de protección integral de derechos. Esperamos que sea un aporte, tenemos que ver, ¿ya? Pero vamos a seguir peleando por una ley de protección integral de derechos para que a nivel local realmente haya lo que la Blanquita desea, que a nivel local se enfrenten las situaciones. Pero con esta ley no lo vamos a lograr todavía. Eso, gracias. Bueno, yo les agradezco haber aceptado la invitación, les agradezco también la profundidad técnica y política de sus exposiciones. La discusión me parece que es fundamental y que no perdamos nunca de vista que estamos ante una situación que surge desde la indignación más profunda por vulneraciones inaceptables y sistemáticas, como ha dicho el Comité Internacional de Derechos del Niño en nuestro país, que no deben volver a ocurrir, que tenemos que, el Estado tiene que hacer todo lo posible, poner todos los medios posibles para que esto no ocurra, para que tengamos un marco paradigmático con enfoque de derechos y que, nada, como algunos de nosotros desde la Fundación para la Confianza creamos el Observatorio para la Confianza, que le llamamos, que lo que busca es
desde la sociedad civil intentar sistematizar y hacer seguimiento a las políticas de niñez, y sobre todo de los niños bajo protección especial del Estado, ¿no? Ya no solamente Sename, sino también en educación, en salud, ¿no? Y ojalá poder dar una visión ahí. Estamos trabajando fuertemente para seguir con esta discusión, para ponerle una visión técnica, una visión política, y también me gustaría decir una visión de corazón, ¿no? Como, es decir, muchas veces lo que más nos mueve es la indignación. La indignación genera cambios profundos, la indignación hace reventar a veces los sistemas cuando se han vuelto perversos y caducos también, y esa indignación hoy día me gustaría que nos moviera a generar y pensar un nuevo paradigma probablemente, y si no existe en alguna otra parte el mejor paradigma, inventémoslo, tratemos de inventarlo. Así que eso, les doy un abrazo. Si estuviéramos, si no fuera por la pandemia, les daría el abrazo físicamente, sino a ustedes y las personas que nos han estado acompañando a lo largo de esta hora y media. La próxima semana tendremos otro más. No solamente queremos que seamos los niñólogos, los expertos, los académicos que hablemos, también nos gustaría dialogar con personas que han también pasado la experiencia, que tienen mucho más a veces que los que venimos del mundo de la academia, que enseñarnos y entregar también visiones y herramientas para poder llevar a cabo los cambios necesarios, ¿no? Aquí Chile lo tenemos que hacer entre todos, ya no más entre cuatro paredes, como decía Blanquita, y eso también me refiero a la Constitución probablemente, y que ojalá que la nueva Constitución, lucharemos para eso, tenga también un enfoque de derechos de la niñez. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Chao, chao a todos.